Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Claro que sí, bienvenidos como siempre. Por favor, si te encanta mi contenido, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte que es lo más importante, activa la campanita y dentro de poco vamos a estar haciendo muchos más sorteos de oro, no se preocupen. Lo importante como siempre, traer contenido de calidad al canal. Así que deja tu poderoso like y que se suscriba mucha gente, que se note completamente y agradeciendo de que llegamos a 74.000 suscriptores. Muchas gracias, cracks, espero de que vayamos rumbo a esos 80.000, a los 90.000 y a los 100.000. Bueno, disculpen esta intro un poquito larga, pero quería agradecerles y también recordarles muchas cosas. Bueno, como ustedes saben, hace algunos días, exactamente hace poco menos de cuánto, 5 días posiblemente, yo llegaba a Depredador en primera persona. El logro más hijo de su madre de mi vida, honestamente, en juegos móviles para llegar a un rango máximo. Ser top 750 del servidor, para que no lo sepan. Lo lograba en primera persona, pero yo no me iba a quedar solo con eso. Yo me puse una meta, también llegar en Depredador a tercera persona. Es decir, Destro, pero si en primera estaba complicado, en tercera va a ser más horrible. No, señores. Apex Legends Mobile es un juego que, aunque no lo crean, predomina completamente la primera persona. O sea, la gente más tryhard, gente de iPad, gente que tenga actualmente mejor ping, que saben jugar bien, que son viciados, que son pro players, literalmente están jugando full primera persona. La gente de tercera persona es más suavecita y no voy a denigrar a nadie, cada quien es libre de jugar lo que sea, pero honestamente siento yo de que tercera persona fue muy fácil llegar a Depredador. ¿Que no me creen? En serio se los digo, tercera persona fue muy sencillo. Incluso aquí lo están visualizando, lo que están viendo actualmente es cuando yo llegué a Depredador en primera persona, así que he conseguido, señores, el doble Depredador. Aquí tenemos mi cuenta actualmente, como ustedes saben, al día de hoy no he jugado primera persona, así que ya no me encuentro en Depredador en primera persona, pero para que lo sepan, en primera persona yo llegué exactamente a un top 637. No está mal, teniendo en cuenta que no me considero un pro player, solo me considero un jugador IGL, o sea, básicamente con esa mentalidad, ese game sense de poder lograr el objetivo, de conseguir obviamente los puntos para llegar a Depredador, lo logré. Me han bajado obviamente Depredador porque hay que mantenerlo, yo ni de pedo quiero mantener el Depredador en primera persona porque es muy complicado y necesitas estar con tu equipo. Si no juegas con equipo no vale para nada. Ok, vamos a hablar en detalle también de lo que hemos pasado. En primera persona fue complicado, fue difícil, 50 horas o más arduamente en 5 días volándole. Ustedes lo vieron en directo. Estuve toda mi jornada en directo de primera persona. ¿Qué pasó en tercera? En tercera, al día de hoy, llevo 2 días consecutivos manteniendo el Depredador. Al día de hoy estoy top 607 con apenas un módico puntaje de 7250. Posiblemente hoy tenga que subir unos 100 puntitos más para retenerlo, porque creo que en tercera persona sí me va a dar ganas de retener el Depredador. Me va a decir Destro, ¿por qué? Porque es más sencillo. En tercera persona no está la gente tan tryhard, no están los pro players. Porque en tercera persona, aunque no lo crean, están sus jugadores buenos. No voy a decir que no, porque sí me han tocado jugadores muy buenos. Pero se nota el nivel entre primera y tercera persona. O sea, luego de haber jugado tanto te das cuenta. El doble Depredador es sencillo conseguirlo, pero... Bueno, perdón, el Depredador es fácil y sencillo conseguirlo, pero si jugas tercera. Si jugas primera, ya date por muerto. Tenés que tener un equipo y una comunicación muy heavy. Al día de hoy, el Depredador en primera persona está cerca de los 8000 puntos. Y al día de hoy, el Depredador de tercera persona está alrededor de 7150 puntos. Lo que quiere decir de que el nivel de variedad entre primera y tercera es muy, podríamos decir, muy diferente completamente, en el que puede haber tanto como marcadores o como gente que está jugando y tryhardeando. Por cierto, el competitivo de Apex dudo mucho que lo pongan en tercera persona. Va a ser completamente full primera persona teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido. Y como pueden estar visualizando, pues al día de hoy pues tenemos lo que es el Depredador en tercera persona y en primera persona. Lo bueno es que no te preocupes si te bajan o algo por el estilo, no te van a quitar la insignia, ni tampoco la estela, ni el marco. Esos se quedarán permanentes porque son exclusivos de la temporada. Ahora, si bien tengo que decir algo muy importante, y es que pues a mí el juego me está pareciendo muy bueno. Voy a ser sincero con ustedes. Ustedes dirán, Destro, es que a vos te va bien el juego, que no sé cuánto. Miren, les voy a ser sincero, el juego no me va bien. Ni siquiera me va a mí, me va bien, perdón, me va a mí bien con lo que es el Blackshark 4, que es el que utilizo. Me va a decir, Destro, ¿por qué decís eso? Tiene un buen procesador, que no sé cuánto. No, loco, en serio, la carga de texturas cuando apunto con francotirador me da bajones de FPS. Y eso no debería pasar, porque eso no me pasaba en el lanzamiento regional. Y aún así disfruto el juego. O sea, me da también bajones de FPS de vez en cuando. Disfruto el juego. Porque si algo he aprendido de los juegos al día de hoy, es que sí se pueden pulir. Si la compañía y la comunidad lo apoyan mucho, siempre pulen los juegos. Tengo la plena certeza.
Pasó con Call of Duty, porque muchos van a decir, Call of Duty era perfecto desde el inicio. No, estaba mal optimizado. Y al día de hoy tiene unas cositas pequeñas, pero sigue perfecto. Y lo optimizaron tan bien de que es que ni se me pega nunca. Entonces es como que tampoco pasa actualmente con el PUBG New State. El PUBG New State empezó horrible, es uno de los peores lanzamientos como ha iniciado un Battle Royale. Y el día de hoy siento que lo pulieron tanto y que honestamente va tan bien fluidamente y optimizable de que hasta me sorprende de que qué feo que le fue tan mal a New State, teniendo en cuenta de que podría haber sido un excelente Battle Royale, pero se tardaron en optimizarlo. Espero que no pase con Apex. Lo bueno es que Apex ha tenido un recibimiento mejor porque ha sido un poquito más optimizable que el New State cuando salió, eso es lo bueno. Pero solo toca esperar a que metan la actualización ahorita en junio de optimización y se venga con todo y pues tengamos eso que todos esperamos. No, en serio, incluso yo tengo bajones de FPS, aunque no lo crean, con el bendito Kraber, o a veces cuando estoy esperando algo o algo por el estilo. Entonces son cositas menores, pero aún así disfruto el juego. Entonces yo me pongo a pensar, si aún así disfruto el juego, pese a todo, a un bajones de FPS, cuando estoy cargando la mira con un francotirador, carga de texturas o algo por el estilo, ¿qué va a pasar cuando el juego esté optimizado al 100%? Lo voy a disfrutar todavía 1000 veces más, porque sabiendo que no se me va a pegar, o no se me van a bajar los FPS, o que no va a haber bug de sonido, o que el bendito bug del Octane ya no va a existir, odio ese bug, más que el de Caustic. Es que en serio, yo soy main Octane, o sea, bueno, soy main de varios, pero más utilizo Octane porque le quiero conseguir la maestría de nivel 50. Entonces es como que ustedes me entienden. El doble depredador yo se lo recomiendo que lo consiguen en... O sea, el Predator, perdón. El Predator yo lo recomiendo que lo consigan en tercera persona. No jueguen en primera. O sea, si no tienen un dispositivo de gama alta o una iPad en la cual jugar, no jueguen en primera. Se los recomiendo en serio. O sea, fue un martirio jugar primera persona y eso que pues literalmente llevaba equipo. Mejor háganlo en tercera. O sea, completamente se los recomiendo en tercera. Es más tranquilo, no se van a sofocar tanto. Los equipos tanto... No hay tantos equipos premade en tercera. O sea, premade me refiero de que están armados. Es más tranquilo. Es mucho más tranquilo de lo que ustedes piensan. Honestamente se lo digo. Me he sentido tan tranquilo en tercera que he rushado a muerte sin tener el miedo de que un hijo de su madre con 20 de ping, con iPad y que sabe jugar a lo It's mago, literal, o sea, no estoy de broma. Todos los hijos jodidos de Predator de primera persona son mago. O sea, y uno coto, o sea, yo no me considero buen jugador, o sea, no pro player. Sé, obviamente, mucho de Apex, eso sí te lo puedo decir, sé demasiado. Pero no soy pro player, o sea, me defiendo más o menos. A veces tengo mis momentos de pro, como cualquier persona normal que tiene sus momentos de pro y sus momentos de manco, perfectamente equilibrado, como el meme de Thanos. Son cositas a tener en cuenta. Entonces, yo le voy a decir algo, o sea, mi experiencia luego de jugar posiblemente más de 100 horas, casi tirando las 150 horas de Apex, me decir, ¿estás loco? No, bueno, no estoy loco, o sea, teniendo en cuenta de que van 10 días, en menos de 10 días consigue el doble de Depredador. Le vicié mucho, miren, imagínense que hice como cuánto, 40 horas de directo y fuera de cámara jugué como 15 horas posiblemente. Entonces, porque normalmente todos mis directos fueron, prendo, me alisto, vamos a directo a jugar. Y cuando no hacía directo, tal vez porque me sentía agotado y no quería que me vieran la jeta de que me estaba muriendo, literal. O sea, me sentía en ese enfoque de, loco, me estoy muriendo en primera persona, quiero dejar esto. O sea, me sentía sofocado y estresado porque no le vas a dar la talla a la gente de primera persona que utilizan iPad y tienen un ping muy estable, porque son gente pro player. O incluso una persona que utiliza el teléfono. Miren, yo voy a ser sincero, yo soy muy tosco con una pantalla pequeña. Yo apenas con un iPad que pueda jugar a ese nivel. Y por eso me he pensado de que mejor jugar iPad, Apex Legends, si querés rankear a full. Entonces, vamos a ver qué se cuece, o sea, teniendo en cuenta todo eso. Pero bueno, mis queridos cracks, honestamente estoy muy feliz. El juego ha tenido un recibimiento brutal. Yo pensaba que no iba a tener un recibimiento tan brutal, teniendo en cuenta que es Apex. Es un juego que mucha gente tal vez no conoce porque solo está en PC o en consolas y pues nunca habían escuchado de él. No es una saga como Call of Duty, pero no quiero que le tiren hate o algo por el estilo. Mucha gente dice Call of Duty ZZZ, Apex ZZZ. ¿Por qué solo no disfrutar los juegos y ya? Estamos en la mejor época de los juegos móviles, donde por fin tenemos juegos de consola y de PC en móvil. O sea, por Dios, Warzone Mobile va a venir. Loco, es que estoy emocionado. Por fin está pasando lo que siempre quise en móvil. Que tuviéramos el nivel de dispositivos para correr juegazo. Y esto es la prueba de ello. Pues bueno, cracks, luego de haber dicho todo este tipo de cosas y pues muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido actualmente, la mejor manera de conseguir el depredador es jugar obviamente en tercera persona con un buen equipo. O incluso hasta con random, solo que obviamente actívense el chat de voz y ojalá se encuentren a gente de LATAM. Porque al día de hoy pienso de que es complicado en primera persona, es imposible. Y si no tenés la mínima remota idea de cómo jugar Apex en la primera temporada, no te preocupes, vamos a traer un montón de guías. Es más,
ya que con el doble depredador voy a traer completamente las guías de todas las leyendas, desde Octane, Fate, Raid, Caustic, Lifeline, Bangalore, Bloodhound, Pathfinder, todos. Desde el primero hasta el último. Vamos a full rigiarle completamente a todos los que son las leyendas. Y bueno, con eso, cracks, yo me despido. Y pues nos vemos en un próximo video. Si te ha encantado, por favor, déjame tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video de Apex Legends Mobile. Muchas gracias por tu apoyo, tu suscripción y like a muerte, me ayuda muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Hemos conseguido el doble depredador, un logro muy grande, honestamente. Creo que el mejor logro fue el de primera persona. El de tercera lo considero un logro, pero teniendo en cuenta que el doble depredador es complicado y sabiendo de que casi nadie lo ha conseguido, pueda que me sienta todavía más orgulloso de mí mismo al haber conseguido el rango más alto en las dos categorías del juego, para que nadie me diga de que no lo intenté o no lo conseguí. Así que sí, cracks, depredador en primera persona, depredador en tercera persona. El Tito Destro lo ha conseguido. Y todo esto gracias a que el juego vale completamente la pena. Bueno, no te olvides recargar en Cocaine Shop si te encanta el juego y el contenido. Bueno, por si quieres oro a mejor precio. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!